persona que no sabe nadar, yo no recomiendo bañarse aquí. Qué buen invento este tema del bambú. Mira cómo se ve mi mano ahí debajo, mira. Ten mucho cuidado con este balneario conocido como La Neverita. Si bien es cierto que este lugar hoy día es sumamente popular, hay algunos consejos que debes saber antes de visitarlo y así evitar una tragedia. La profundidad cambia en un segundo. Son personas que no saben nadar, yo no recomiendo bañarse aquí sin supervisión. Pero el propósito de este video no es meterte miedo, sino instruirte y enseñarte una ruta. Que si eres amante de los buenos ríos dominicanos, entonces este video es para ti. Aquí nos adentraremos en comunidades remotas, cruzaremos ríos, pero lo apremiante es cuando te recibe toda una comunidad de brazos abiertos. Conoceremos el Salto Las Yayitas, que pertenece a la comunidad del Recodo en Baní, y finalizaremos el viaje en ese famoso balneario conocido como La Neverita, pero todo te lo mostraremos a continuación. Así que quédate hasta el final del video, porque estoy seguro estos contenidos harán que te sientas aún más orgulloso de ser dominicano. Este es el Salto Las Yayitas. Y este es el balneario La Neverita. El primero es un salto natural. El segundo, no del todo. Aunque no le quita su importancia, ya que es parte del río Nizao. Pero eso te lo explicaré cuando lleguemos a La Neverita. Decidimos iniciar el recorrido primero visitando Las Yayitas, que pertenece a la provincia de Peravia. Exactamente una comunidad de Baní, donde es bueno que comprendas que para llegar a la comunidad hace falta un vehículo alto y preferiblemente 4x4. Señores, miren, estamos llegando ahora. Lo que veo es que es una pequeña comunidad de gente buena, gente sana. ¿Y la comida será que aparece aguacate? Ve la respuesta de los aguacates. Y criollo. Señores, miren, este caballero que está aquí, don Arsenio, una institución en esta comunidad, porque usted es como de la gente que promueve el destino. Damos todos los servicios que sea necesario aquí, le damos cariño y protección, que es lo que necesitamos, nos interesa más la persona que el dinero. Esa es la sabiduría del campo dominicano, de la gente buena. ¿Y cómo que se llama esta comunidad, don Arsenio? Esta comunidad le dicen Las Yayitas de Baní. Quizás te dirá que por qué le llaman Las Yayitas. Todo esto eran montañas, virgen. Aquí se daban las yayas, pero como era más caliente, las yayas se daban más pequeñas. Pero allá habían otros sitios donde dicen las yayas, que las yayas eran más frescas, y entonces las yayas crecían más. Entonces allá le pusieron las yayas, aquí le pusieron las yayitas. Ese significa. ¿Ya te me entiendes? Ese es un agua que tiene todos sus minerales. Vamos a dar el recorrido, que ya yo estoy loco por conocer esos charcos, mi don. ¿Y le va a gustar? Y después la comida es con ese señor que viene, para que lo sepa. Arrancamos el recorrido y esta es una de las gente que me acompaña el día de hoy, el gran Sireno Man, de la gente buena que está poniendo este país a valer, mi hermano. La que le vamos a poner las redes de él para que usted lo siga. Siempre vi a Winnie y yo, wow, cuando sea grande yo quiero ser como ese hombre. No, Mira, mi hermano, pero felicidades porque lo que usted está haciendo. Ahora estamos aquí compartiendo. Y ahora estamos aquí de tú a tú, como debe de ser. Vámonos a conocer el charco, señor, que ya está bueno. No, se la vamos a enseñar. Creo que es interesante mencionar también, mi hermano, que fíjate cómo nosotros andamos en calizo. Digamos que lo ideal es que usted lo haga en tenis. Referencia de cómo es, digamos, el terreno. Es mejor que usted venga en tenis, pero el nivel de dificultad es medio. Si usted se pregunta por qué este lugar se llama Las Yayitas, viene en nombre a un árbol. A un árbol. Mira, Véalo ahí. las yayas. Pero entonces esa yaya, eso no da fruto ni nada. Sí, echa un fruto que la sigua así. Bueno, ahora mismo habían par comiendo en ella. De esto era que hacían la arepa los indios antes. Que es la guayiga, de la yuca. Que la guayiga me está esto, Es- que ellos la guayaban, hacían arepas, hacían dulce. El casabe lo hacían de eso. Que también tiene un veneno. Sí, tiene un veneno, lo que pasa es que ellos no sabían trabajarlo exactamente. Lo ponían al sol, ese veneno se secaba, bregaban ahí. Sí, esa es la guasa. Y eso que es dulce. Eso es dulce, exactamente, sí. Y mire el don como viene ahí, como con unos mulos, que viene usted ahí. Esos burros de carga, mi don. Ah, de ahí que usted vive, de esos burros. Y de esos burros que yo vivo. ¿Tiene nombre ese burro, mi don? No. Ah, ese es burro y ya. Cuando yo tan enfermo, que tan cojo, que no puedo cargar, estoy molesto. Eso que me mantiene. Ese que mantiene a usted, esos burros. Usted siembra guineo, un aguacatico, lo carga ahí, naranja. Lo carga ahí. Por también los burros. Oh, sí, vale. Sí. 50 años, Sí, ¿verdad? voy al pueblo y vengo. No, por un placer, Luis. Vea cómo van los burros, dándose cariño a los burros Y ahí. hija de ella.
Ay, hija, Sí, Ay, ya me concho. ha tirado 3. Ay, y le han salido bueno. Oh, pero míralo ahí, el burro. Y yo no acepto pintura. Mira cómo están nuestras rocas así. Que están limpias, que no tienen un grafiti, una vaina rara. No tiene un grafito, nada. Esa es la verdadera naturaleza. Es verdad, está limpio, está limpio. La verdad hay que decirla. Me encantó ver el emprendimiento que hicieron los muchachos de la comunidad al construir esta pequeña balsa para transportar a la gente en bolsas de basura y darte el empujoncito para conocer directamente el Salto Las Yayitas. Pero escuchen el mensaje que les voy a dejar, sobre todo si me estás viendo desde Estados Unidos, y envíaselo a alguien que posiblemente necesite saber esta noticia. Lo que yo quiero hablarles es de la aplicación Remitly, que es el patrocinador de este episodio que usted está viendo el día de hoy. Remitly es una aplicación que usted puede enviar dinero desde un país hacia otro. En mi caso, muchos de ustedes que me ven son dominicanos ausentes. Si usted desea mandarle dinero, hacerle llegar algo, Remitly funciona de varias maneras. Usted manda un mensaje de WhatsApp que puede escanear el código que le estoy poniendo aquí o leer la descripción de este video. Al hacerle clic o escanear ese código, te va a acceder a la página de Remitly. Usted puede iniciar una conversación de WhatsApp donde usted puede hacerle la pregunta que usted quiera. Estoy en Estados Unidos, le quiero hacer llegar dinero a mi familia en República Dominicana. Usted tiene varias vías. Una, a través de una cuenta bancaria que le dé la persona de un banco en República Dominicana, o esa persona puede también canjear el dinero en efectivo, le llega un código a la persona y esa persona puede retirarlo en todas estas entidades que yo le estoy poniendo aquí en pantalla. Cuando usted va a enviar el dinero, incluso usted puede ver que le dice cómo quiere recibirlo, en la moneda local, en dólares, en lo que usted quiera también lo puede recibir la persona. Y lo otro que me encantó es que en el mismo WhatsApp, si usted tiene alguna duda, usted puede hablar con un representante de Remitly y por WhatsApp él le resuelve cualquier duda que usted tenga. Así que ya lo saben, usen el código que le estoy poniendo ahí y hablamos ahora que ya me dio calor de nuevo y voy para el agua. Hablamos en breve. Wow, ahora sí, diablo, qué agua más buena. Señores, miren esta producción, el behind the scenes. Tenemos a Vane para el calendario 2026. Tenemos a Daniel reempujándola aquí en la barquita. Y el hombre grabando ahí, mira. Por eso que me gusta andar con los tigres. Pero ahí se descubrimos, Vane. Hasta yo quiero una foto así, tipo Vane, medio calendario 2026. Y ya mira qué buen invento este tema del bambú, la cascadita por ahí. Voy a pegarlo un chin más. El país de nosotros, señores, es maravilloso. Pero otra curiosidad de este salto específicamente es que donde me ves bañándome con mis amigos, por encima de esa cascada se junta otro río que es el río Maniel. Y por ello la confluencia y el nombre del charco de dos aguas. Porque por un lado nos pasa el río Baní y por arriba tenemos el Maniel. Pero un truco que me explicó el guía es que si seguíamos avanzando por el río Baní íbamos a encontrar las aguas un poco más cálidas y unos charcos con unas formaciones bastante peculiares, y yo no podía perderme eso y seguir explorándolo para mostrárselo a todos ustedes. Voy a mostrar algo que a mí me parece curioso, que fue el truco que me dio el guía. Maestro, este es el río caliente. No, pero es verdad que es caliente. Wow, mira, no es mentira. Yo pensaba que los muchachos estaban relajando. El agua, la temperatura aquí es mucho más calurosa. A la gente le gusta más el de agua caliente. De agua caliente, ¿le gusta más esto? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El amigo nos está ayudando aquí, colaborándonos con el tema de la basura. El tema de la basura que quiero controlar un poco. Aquí vive nuestro gran poder de Dios aquí en esa arena. Ay, ay, ay. Pajaritos que viven en la arena, que son los que fortalecen nuestro gran poder de Dios que viven aquí en la arena, ¿ves? Ajá. Porque usted como una persona como muy espiritual, es lo que yo veo. Yo vivo en la verdadera naturaleza, la verdadera pámpara, el verdadero aire que le penetra a uno. Correcto. Donde no hay maldad, que lo que hay es pureza. Sí. Mucha gente no entendemos eso, son lugares sagrados. Sagrado. Qué balneario más chulo en medio de la nada de este lugar. ¡Wow! No se está pegando mucho jaiba por aquí, por ejemplo. Simplemente no estoy bregando con eso porque nuestros ríos que no la necesitan. Ah, ya. Usted tiene esa conciencia de saber qué sacar y qué no sacar. Usted es el guardián del Yo río. soy su indio de aquí del río.
Ese trayón no iba, bro. Mira el color de este río, cristalino full, o sea, mira cómo se ve mi mano ahí debajo, mira. Cómo se ve la mano igualita. ¡Wow! Impresionante, eso es como un jacuzzi natural, ay, maestro, ¿eh? Miren esto, señores, ahora este jacuzzi natural, mira. ¡Wow! Que no me saque nadie de aquí. Que no me voy. Déjenme aquí. Déjenme de aquí atrás. Hacía mucho tiempo yo no veía algo tan bonito, la verdad que sí. Que viva la República Dominicana, mi respeto a este balneario. Claro que sí. Por supuesto, el complemento a esta aventura es probar las delicias que se cocinan en el campo. Y por ello nos faltó un buen moro, un pollo guisado con esos aguacates criollos. Y luego de la comida, nos fuimos a la cocina y viendo esos fogones arder, nos hicieron un café colado en media, como muchos de nosotros le decimos. Luego de culminar esta aventura, nos preparábamos para finalmente conocer ese lugar que hoy día es tendencia, que es el famoso balneario La Neverita. Pero antes de presentártelo, quiero pedirte 5 segundos de tu tiempo para que te suscribas a este canal y así puedas apoyarnos para que este contenido le llegue a más y más personas. Pero antes de La Neverita, también había una parada obligatoria, una heladería artesanal en el pueblo de Baní. Entrando a Baní, aquí hay una heladería que este hombre me trajo, pero ¿cómo es el concepto, maestro? Son unos helados artesanales basados de frutas. Para el público fitness, los helados tienen poco azúcar. Básicamente es el azúcar que le aporta la fruta. Y esto, Mango, oye, cacao, que chocolate. pero ese es como la fruta así, como tal. Exacto. Ok, déjame ver por ejemplo el de aguacate. Señores, miren esto. Con pistacho para atenuar un poco el sabor del aguacate. Como estamos en Baní, no te puedes ir sin probar el de mango, Ah, el de mango vanilejo. que también es de temporada. Y esto es un emprendimiento de alguien de aquí, del pueblo, digamos, mi querido. Sí, Isaac Pimentel y Camila Peña. Míralo ahí, mira qué chulería. Entonces, este es el mango, mira. ¡Wow! Vamos a dar una probadita en vivo aquí con el amigo Sireno, porque es verdad que está curioso. Mira, como el mango y con esto aquí en su envase natural. Vamos a ver, vamos a ver. Es verdad, el mango. ¿Sabes el mango? Eso es 100% fruta. Está bueno, mi hermano. Mira qué invento más curioso. Nunca lo había visto en ningún lado del mundo. El de coco es el favorito, es el que más piden. Mira la textura, mira. La textura parece como vainilla. Sí, es suave. Mierda, pero mira, muy buen invento, ¿verdad? Vamos a seguir probando, señora, atención. Es un helado perfecto porque sabe a coco, pero no está dulce, no empalaga. Es mi favorito. Lo amo. Estamos en confianza, Vane, ¿verdad? Claro, dale para allá, dale para allá. Vamos a probar el de coco ahora, a ver qué tal. Entiendo lo que tú dices. ¿Usted se fue con el mango, maestro? El mango es todo bueno, ¿viste? El manguito más. El A mango. ese mango nada más falta que tenga la semilla dentro, por ese mango. Sí, el mango full. El mango maracatón. Clásico como el campeón. Y ya ustedes saben que cuando vengan a Baní, tienen que hacer una parada obligatoria aquí. Pero también yo veo que tienen conos, porque también hay como unos sabores de ya un poco más clásicos, que si el de chocolate, que si de vainilla, chocolate chip. O sea que digamos que tiene lo mejor de los dos mundos. O sea que un éxito rotundo, de verdad que sí. Hermano, él va a salir un día libre de magia. El artesano, heladería artesanal y café. Y despidiendo los helados, finalmente llegamos al lugar más anhelado de este recorrido, el famoso balneario La Neverita. Desde el balneario La Neverita, uno de los lugares más virales a nivel de redes sociales en República Dominicana. Pertenece a la provincia de Peravia, que es otra duda a lo mejor que mucha gente tiene. Usted podrá ver, tenemos pozos con montículos de arena que no necesariamente son naturales, que le agregan un poco de autenticidad al lugar, ya que en la República Dominicana entera yo nunca había visto un lugar que tenga agua y montículos de arena bordeados por todos lados. Hay lugares que te venden bebidas, te venden la juca, los tigres están por ahí sentados en bebida, pero hay otros lugares que son un poquito más aislados, que fue lo que nosotros quisimos venir a conocer el día de hoy. Pero si quiere aventurarse un poquito más, como estamos haciendo ahora, porque estamos aprovechando al buen Sireno, y vamos a ir un poquito más allá, pero más o menos para que le dé una idea de cómo es el meneo. Mira ya los pocitos aquí, que este está bonito. Y mira aquí ya se ve bonita el agua incluso. Este río, los montículos, es producto del ser humano, no es natural. No es natural. No es natural. Extracción de material, son realidades con las que vivimos. Hay unos temitas de basura, hay que hacer lo posible para mejorar.
Eso es correcto. Simplemente dejar un pequeño granito. Por el video de William Ramos, quizás no va a dejarlo en una basurita. Exactamente. Esto se ha formado como por un tema de extracción de material, ¿no? Puede ser interesante que nos dejen un debate aquí, los comentarios de cómo es que funciona realmente esto. Los expertos de la materia en los comentarios ahí. Los expertos en materia. Incentivar al debate. Pero mientras tanto, nosotros vamos a un chapuzón. Miren allá adelante donde está el grupo, digamos. Pero aquí es que lo vamos a hacer. O sea, que hagamos lo que vinimos. Ya Sireno se fue adelante y se metió allá, míralo ahí. Ahora me toca a mí, señores, vamos a lo que vinimos. Otra cosa, maestro, esto es hondo. Sí, es hondo. Esto es hondo, de porque hecho, miren. y la profundidad cambia en un segundo. Ah, mira, también. Que si son personas que no saben nadar, yo no recomiendo bañarse aquí sin supervisión y evitar la zona profunda. La zona profunda se ve, desde lejos se ve que... Wow, sí, porque mira, ahora mismo, mi hermano, nos damos pie. No hay forma. Nos damos pie. Incluso lo querían clausurar. Ese tema es complejo. Es un tema Sí, complejo. porque no lo pueden clausurar porque a lo mejor lo que sí puede hacer falta es que haya un personal, digamos, de vigilancia, porque es muy grande, maestro. Esto es grande. ¿Por dónde le dé el agua a Sireno? Mira. Él pretende que yo le caiga atrás a un hombre que dura 90 segundos bajo el agua. No, maestro, no le podemos caer atrás, pero entendimos que está hondo, ¿eh? O sea, si nosotros Sí, no claro, movemos... claro que sí. Son muchas cositas Son que muchas. están interconectadas, donde el agua parece que no fluye, se va de manera subterránea. Usted se tira un barbecue, maestro, ahí. Barbecue fino ahí. Ahí escondidito, maestro. Yo no estoy en contra de la música. Y aquí la gente dirá, pero ¿cuál es la necesidad de tenerla tan alta? Sí. O sea, Eso tú es un puedes tema. tener tu musiquita bajita de fondo, que la escuches tú con tu gente, pero de ahí a tú poner la música, escuchemos el parque entero que está aquí, entonces como que... Son no. cosas que ya están muy normalizadas. Muy normal. Que el que se muestra una postura en contra no, el problema. es el malo, no el que está emitiendo el sonido. Estamos retirados y estamos Sí, y lo disfrutando. estamos escuchando igual. Estamos disfrutando de un buen típico. Exacto. Queramos Claro, o no. porque a lo mejor nosotros queríamos estar aquí en meditación, en Claro. tranquilidad, pero no se puede porque ya esa música llega aquí. Enseñarle ahora el nivel de profundidad que hay aquí a los humanos. Una pregunta interesante que yo le hago a Sireno. Este es el río Nizao. El río nace en Valle Nuevo, cruza toda esta parte de la montaña. Corre por Ocoa, Los Cacaos. Está represado, tiene 3 presas, que es la presa Higüey, que está entre Ocoa y Los Cacaos. Lo que te iba a decir que el río Nizao son muchos charcos ya famosos. Uno de mis ríos favoritos. Eso Esa es verdad. particularidad que tiene, que es totalmente cristalino. Su agua es muy fresca. Mientras más arriba en la montaña, un poquito más fría. Aquí Correcto. ya es una temperatura perfecta. Templado, diría yo. No frío, no. Es verdad. Recuerden que al visitar estos lugares, tomar las debidas precauciones si eres de los que no saben nadar. Te recuerdo que igualmente podemos ofrecerte todas estas excursiones a través de mi agencia Siempre Viajero RD, donde te voy a estar poniendo toda la información en este mismo video. Mi youtuber favorito, William Ramos. Aquí que estamos en la neverita con el musicón como debe de ser. Así mismo. Al estilo dominicano. Estos recorridos por estos lugares tan hermosos de nuestro país me hacen sentir cada vez más orgulloso del país que tenemos. Saber que contamos con tanta gente buena, tanto que ofrecer a nivel ecoturístico, cultural. Lo último que quiero pedirte es que no te olvides de promover estos videos para que nuestro país siga brillando, pero con el mensaje principal que es que debemos cuidar y respetar estos lugares. Así que me despido de ustedes, no se olviden suscribirse al canal y nos veremos en una próxima aventura.